Muy bien, mis hermanos, entonces vamos a explicar algunas cosas hoy que son importantes. Miren, durante esta semana me han hecho algunas preguntas relacionadas a los sentimientos y parece ser que no hay mucha claridad en cuanto a estas cosas todavía, y es importante que esta claridad llegue a la vida de cada uno de los discípulos, y vamos a explicar algunas cosas aquí que son trascendentales. Un primer tema sobre esto de los sentimientos es comprender que los sentimientos en el hombre provienen de un corazón separado de Dios. Hay que entender eso, porque si eso no se comprende, no se entiende el origen, entonces no se va a poder encontrar también la respuesta que nosotros necesitamos. Todos los sentimientos del ser humano están relacionados a lo que ayuda, lo que mantiene, lo que tiene que ver con el plan del hombre. Por supuesto, cuando decimos estas cosas, hay algunos sentimientos que Dios ha puesto en el corazón que tienen que ver con su espíritu, con su palabra, con lo que ha grabado Él en los corazones de los hombres, que tienen una profundidad importante, pero señalan cosas eternas. Por ejemplo, el amor que uno puede tener a su prójimo, como para dar la vida por alguien, ¿no? Eso es algo que Dios ha puesto también, esa capacidad la ha puesto en los corazones de los hombres, pero no lo ha puesto para que el ser humano muera por los demás sin causa alguna, sino que esto está relacionado con un amor que solamente puede venir del Espíritu de Dios. Y cuando esto es así, podemos entender por qué Pedro fue a la cruz, por qué Pablo fue a ser decapitado, por qué el Señor fue a la cruz. Cuando entendemos ese amor que no tiene que ver con uno mismo, sino que tiene que ver con los demás, entendemos ahí también que ese es un amor que ha rebalsado el corazón, ¿no? Que no solamente está puesto en el corazón del hombre que ve por su propia carne, sino que está más allá de eso, ¿no? Que ve por el otro, por su prójimo, ¿no? Pero decíamos al principio que la mayoría de los sentimientos de los hombres están condicionados a sus deseos, a sus pasiones, a sus planes. Todo eso está moviéndose constantemente en el corazón del hombre y dirige su vida, pero el hombre no sabe que el origen de esos sentimientos que están separados de Dios le hacen caminar en cualquier otro camino que no sea Cristo. Por ejemplo, una persona que ha sufrido un daño en su vida y dice para sus adentros: cuando crezca yo me voy a vengar, por ejemplo, si ha sido dañado de niño, ¿no? Entonces, sin darse cuenta, esta persona ha dejado que sus sentimientos dirijan su vida y lo lleven hacia un camino de destrucción que no es el camino de Cristo, no es el camino del Señor, pero Él encamina su vida hacia ese camino. Por otro lado, también otros tratando de resolver el problema de este mundo, el problema del acta, el problema de la maldición en sus vidas, desarrollan, por ejemplo, una fuerza para ser emprendedores o para buscar el éxito, para salir adelante, como se dice en el mundo, y avanzan en esa dirección, alineando sus sentimientos hacia eso. Otros buscan en el dinero una respuesta y alinean sus sentimientos al dinero. Otros alinean sus sentimientos a ideas más románticas. Por ejemplo, algunos dicen: yo alineo mis sentimientos al matrimonio, a la familia, ¿no? Pero ¿qué es esto sin Dios? No es realmente sino una prolongación de la necesidad de encontrar una respuesta, porque la respuesta no está en esos sentimientos. La respuesta está
en Cristo, y en Cristo los sentimientos encuentran el orden correcto para manifestar una naturaleza y una creación que es conforme a Dios, sobre todo para manifestar paz, para manifestar amor, para darle al prójimo conocimiento de Dios, respuestas eternas. Y eso viene justamente de haber puesto la palabra por encima de las emociones. Pero eso no viene si es que una persona no renuncia al mundo, porque mientras la persona tiene el mundo en su corazón, Dios va a ser un accesorio, algo que va a tratar de utilizar para sus propios fines. Y la religión hace eso, por eso las personas sienten la necesidad de estar bien con Dios, asisten religiosamente a algún lugar, pero después vuelven al pecado y después vuelven a la necesidad de salir de sufrimiento. Entonces su vida queda completamente sumergida en engaño. Eso es lo que hace la religión, y no pueden vivir esa paz que predican o esa paz que oyen que se predica. Es ajeno a su corazón porque su corazón está lleno de las cosas de este mundo. Pero qué diferente es entonces, y hay que comprender la diferencia cuando una persona encuentra a Dios, y para encontrar a Dios una persona pasa por dos momentos. El primero tiene que ver con haber sido convencido, y esto viene del Espíritu de Dios, que él no puede salir de su condición ni de su situación si no es a través de Cristo, a través de Dios. Eso es importante, es muy importante, porque la persona que cree en su corazón que tiene algo adicional, una carta más que jugar, una alternativa, la va a jugar antes, va a intentarlo antes. Y así es el corazón del hombre. No se olviden que la Biblia dice: engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Es algo grande que Dios diga eso. Y cuando el hombre dice: pero mi corazón no es tan malo, entonces Dios le dice: todas tus justicias son como trapo de inmundicia, dice Dios. O sea, esto no se lo estoy diciendo yo, no es el hermano Giovanni demasiado estricto. No. Esto dice la Biblia, porque el corazón que agrada a Dios es el corazón de Cristo. Por eso Él nos da su corazón. Te pide: dame ese corazón que no sirve, yo te voy a dar el mío. Y nosotros recibimos el Espíritu de Dios para que los sentimientos que una vez tuvimos, que estaban relacionados a cualquier corriente de engaño, a cualquier camino de engaño, se alineen en Cristo. Entonces, cuando los sentimientos están alineados correctamente a Cristo, viene la paz a esa vida. Entonces, la primera condición es que la persona tenga la certeza de que sin Dios no va a salir de esta situación en la que se encuentra, no va a lograr ninguna salvación. Entonces le clama a Dios arrepentido, y esa parte es bien importante, porque tiene que analizar, el Espíritu le hace ver que todos sus esfuerzos, justamente como le decíamos hace un momento, que todas sus justicias son como trapo de inmundicia. Entonces se acerca a Cristo humillado, así dice la Escritura: el corazón contrito y humillado yo no lo desecharé. Entonces se acerca bajo esa condición, completamente seguro que lo único que le queda es la misericordia de Dios. Cuando el corazón ha llegado a ese punto, el corazón del hombre, ahí ya no hay nada de este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre ya no tiene más en qué apoyarse, ya no tiene nada más que Dios. Y Dios es tan misericordioso que Él le responde, y le responde dándole su Espíritu. Y esto es vida nueva, vida eterna. Entonces esos sentimientos que estaban separados de Dios, ahora a través del Espíritu mismo de Dios en su vida, se alinean a Dios. Y de una manera sorprendente, lo que al hombre le costaba hacer, por ejemplo, en su vida, como era rechazar el pecado o querer escuchar la palabra, cosas de estas que al hombre le cuestan demasiado, les cuesta un esfuerzo muy grande, porque le obligan a hacer algo que le obligan a cambiar de dirección, y el hombre no quiere cambiar de dirección. Es más, algunos se resienten con Dios inclusive cuando su plan se frena. Pero todo esto, le digo, es porque
el Espíritu está empezando a obrar en el corazón, y cuando eso sucede, la persona ahora quiere oír la palabra, ahora quiere caminar en la voluntad de Dios, ahora tiene sentimientos por aquellos que le hacen, inclusive le han ofendido, le han hecho daño. Ya no tiene la misma respuesta en su corazón que antes. Ahora quiere dar el Evangelio, quiere compartir lo que ha recibido. ¿Cómo es posible que esos sentimientos hayan cambiado de forma tan rápida? ¿Cómo es posible que haya cambiado así el hombre? El hombre no tiene esa capacidad para cambiar los sentimientos de esa forma. Esto viene de Dios. Por eso el que esté con Dios puede perdonar cosas imposibles de perdonar para el hombre, pero imposibles. Puede perdonar. Y también no solamente perdonar, él es consciente de que ha sido perdonado. Y eso también es una fuente de liberación para su vida. Porque finalmente él, que estaba destituido de la gloria de Dios, ahora se acerca y recibe el abrazo del Padre. El Señor no le exige nada más que dejar que ese amor esté en su vida y que Él permanezca en ese amor. Es todo lo que Dios le pide. ¿Y sabe por qué le pide eso Dios? Porque sabe que si el hombre permanece, el Hijo de Dios permanece en el amor de Dios, esto va a ser para la gloria misma de Dios. Y también le premia por eso. Imagínense, encima le premia por hacer las cosas que el mismo Dios produce en su corazón. Le premia. Y es algo sorprendente. Dios no puede ser más bueno. Es increíblemente bueno. Y yo creo que sí, Él puede ser más bueno todavía de lo que nosotros imaginamos, profundamente más bueno.